Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan pero muy buena tarde, sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales, hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor también de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Ahí están los libros del doctor René Santizo Fión, con quien vamos a platicar hoy a ver si es posible, a ver si se puede hablar con un estúpido. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Académica. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todo el público que nos escucha y nos mira por los diferentes medios del Internet. Por aquí con ganas de platicar sobre la estupidez. Pues bien, doctor, y comencemos. ¿Qué es la estupidez? Bueno, Edgar, mire, realmente es una palabra que es el antónimo de la palabra inteligencia. Quiere decir que o somos inteligentes o somos estúpidos en el sentido de inteligencia. Entonces, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de resolver problemas, el que sea. Entonces, ¿cuántas inteligencias hay? Una por cada problema que exista en nuestra vida real. No es una inteligencia, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni el IQ, esas son mentiras. Todas las capacidades que tenemos para resolver problemas son fundamentales para sobrevivir. Entonces, un inteligente que está en Amazonas, que sabe sobrevivir, sabe cazar, comer y sobrevivir allá, va a ser inteligente para allá. Y nosotros aquí en la ciudad tenemos que ser inteligentes para sobrevivir aquí. Entonces, ¿quién es más inteligente? Cada quien con su inteligencia. Va. Entonces, si esa es inteligencia, el estúpido es aquella persona que no tiene alternativas para solucionar los problemas. Como dice Dietrich Bonhoeffer, el estúpido es aquella persona que utiliza la agresión o la maldad para solventar sus problemas. ¿Por qué Dietrich Bonhoeffer dijo eso? Porque él era un pastor alemán. Bueno, no un perno, que era un pastor luterano en la época nazi que fomentaba la empatía con las personas, fomentaba la empatía con los judíos y con las otras religiones, era cristiano. ¿Y qué hizo Hitler? Lo metió a un campo de concentración y lo mató. Mientras estaba en la cárcel, ¿cómo se llama? En el centro de detención, comenzó a escribir cartas y a analizar por qué un país tan culto, tan filosófico, tan religioso, con todas esas capacidades de la Alemania del medio siglo XX, entró en guerra. Entonces él se preguntaba por qué personas buenas se volvían malas. Entonces él decía que no eran malas, eran estúpidas, porque se dejaban guiar por lo que decía un individuo, una política, una religión, una filosofía. Eso lo cegaba y cuando uno hablaba con esos tipos de personajes nazis, se topaba con una pared porque le dijera lo que le dijera a él desde el punto de vista evangélico, le iban a decir que no. Entonces entraban en una etapa como de hipnosis, y tiene razón Bonhoeffer, una hipnosis política que los hacía cometer maldades y asesinatos al otro. Entonces la estupidez, viéndolo en este contexto, son aquellas personas que no tienen alternativas para solucionar sus problemas y lo que buscan es imponer su verdad a expensas de la verdad de los demás. Y ponen su verdad con malicia y con maldad a expensas de matar al otro. Con malicia y maldad imponen sus verdades a expensas de la dignidad de las otras personas. Entonces, el estúpido, dice Bonhoeffer, según su teoría, no son malos, son gente hipnotizada, por decirles alguna palabra, que se dejan guiar por un líder religioso, político o filosófico. Por ejemplo, una secta musulmana, unos radicales que botan un edificio, son unos estúpidos. Una secta religiosa que los llevan a la Guyana para que se suiciden todos, son estúpidos los que se dejan suicidar, porque creen en ese individuo. Cuando fue la guerra y los ataques en Waco, Texas, los davidianos que se pelearon contra los policías,
eran estúpidos porque estaban hipnotizados por un líder religioso. Igual que la película esa C2 y el que está en Netflix ahorita, que las personas llevan a sus hijas para que tengan relaciones con el líder religioso, cristiano y pastor, son estúpidos porque están hipnotizados por decirles algo. Entonces, la palabra peyorativa de estupidez es falta de inteligencia, que muchas veces lo utilizamos de diferentes formas y diferentes interpretaciones, y eso es lo que dice Wittgenstein, que las palabras las utilizamos muchas veces de forma automática por lo que hemos aprendido de que estamos en el útero materno y no tenemos la curiosidad de ir a buscar el origen etimológico de la palabra. Por ejemplo, la palabra idiota se lo utilizaba en la antigua Grecia para aquellas personas que no se relacionaban con la política, con la polis, con las actividades de la ciudad. O sea que todo el día se la andaban pelando y no hacían nada. Eran unos idiotas. Y, no, y los imbéciles significaba en el latín que tiene un culo, o sea, tienen un bastón. Son aquellas personas que necesitan apoyo para caminar. Esos son los imbéciles que no pueden caminar, digamos, en latín, en antiguas culturas. Pero hoy, idiota, imbécil y estúpido, lo utilizamos como falta de capacidades. Algunas veces en el siglo XVIII y XIX se consideraban enfermedades mentales, pero no es eso, ¿ah? Entonces muchas veces las palabras las usamos sin tener las nociones etimológicas y origen de las palabras que nos llevan a comprometernos a insultar al otro. Pero lo inteligente de la estupidez, o lo interesante de la estupidez como antagónico de inteligencia, es que esa estupidez todos la podemos tener en el día a día. Somos estúpidos cuando miramos el celular y miramos el celular cuando vamos manejando y matamos a alguien o nos matamos nosotros. Es una estupidez. Nos atravesamos el rojo porque vamos rápido. Es una estupidez. Entonces, todo dentro de nuestras actividades diarias podemos tener momentos de estupidez. Entonces, lo que tenemos que hacer es fomentar la inteligencia, fomentar el pensamiento crítico, para que nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos no caigan en una secta musulmana, en una secta darwiniana, una secta de esos ovnis que vinieron y la gente se suicidó porque venía un cometa, que no cometan ese tipo de estupideces o falta de inteligencia porque pueden matar a alguien como los neonazis que ahora hay que siguen a Trump. Incluso estaba viendo hoy en la mañana que el líder de los Proud Boys, que son los que siguen a Trump, es un latino, hijo de cubanos de primera generación, gente que vino huyendo de Cuba, llegó a Miami, a La Habana, la pequeña Habana, ahí creció, y ahora este Proud Boys es neonazi, nacionalistas, racistas, machistas, xenofóbicos, todas las características cerebrales de esas personas las tiene este individuo que es latino, que sigue a Trump, y está en un movimiento neonazi que es racista, nacionalista, machista, en fin, religionista y lo que ustedes quieran. Doctor, pero llama la atención, por ejemplo, en estos campos de concentración, cómo hizo, digamos, Hitler para convencer a todos los alemanes. Ese es el detalle. Tenemos que entender que Hitler hizo un libro que se llama Mein Kampf. Yo lo leí, por cierto. Y ese libro es bueno, malo, ¿ah? O estúpido sería la palabra en estos contextos que estamos hablando aquí, porque trata de convencer a la gente para que sigan su doctrina. Y lo peor es que los convence. Convence a millones de alemanes de ir a la guerra, de matar a los nazis, a los judíos y matar a quien sea con tal de que ellos se crean su orgullo. Te vuelven racistas, porque solo los blancos de ojos azules, canches y altos son la población de Alemania. Es mentira, porque ellos también son migrantes de la población de Rusia, vinieron de las estepas rusas. Sus ascendientes vienen de Asia y de África. Pues no lo saben, ¿va? Pues si sacan su genética, se van a dar cuenta que ellos también son migrantes. O sea, todos somos migrantes. Todos nos vamos a mezclar. La raza que va a predominar en el futuro es la raza mixta, híbrida, como la quieran llamar, porque no hay razas, no existen las razas. Lo que existen son los colores de piel, la cultura, los orígenes familiares cercanos, porque todos venimos de África. Todos los pobladores
del mundo, humanos, venimos de África. Y lo interesante es que existían muchas razas en África. Entonces, no es como creíamos antes que veníamos de la Eva mitocondrial de la Etiopía antigua. No, no. Había muchas razas de humanos. Habían los neandertales, los cromañones, los homo sapiens, los homo erectus, los homo habilis. Hay unos que se llaman naledis y otros que se llaman, no me acuerdo, también como darwinianos, algo así llaman. Entonces, todos esos eran como razas humanas y se mezclaron. Y esas mezclas que fueron migrantes o homínidos anteriores que migraban en diferentes lugares, fueron mejorando al Homo sapiens que somos nosotros. Entonces, la hibridación, la mixtura, la mezcla, o como le quieran llamar, es lo mejor para la evolución. Si nosotros lo que empezamos a cazar entre nosotros pasa como los judíos, que se enferman, tienen cambios, mutaciones del ADN y se van a morir. Por eso los antiguos romanos, perdón, los antiguos egipcios que se casaban con sus hijas y se casaban entre la familia, eran anómalos, eran enfermos, como Akenatón. Akenatón tenía Marfán, era cabezón con forma de mujer, con los dedos largos y mero anómalo, pues que era marciano, pero no era marciano, lo que tenía un síndrome de Marfan. Y era porque se casaba con sus hijas y su papá era su mamá y su mamá su papá y se mezclaban entre todos ahí con tal de no dejar el chance, ¿va? De no estar la guayaba, habían algunos, porque tenían el poder, eran los faraones. Y así pasó con las familias europeas, fueron algo tontos también, porque entre ellos se van casando y se van enfermando. Por eso es que los hijos de los zares, ¿cómo se llama? Alexei, tenía hemofilia, porque entre ellos se mezclaban, se heredaban hemofilia, entonces todos los príncipes y reyes, o no todos, pero muchos de Europa de antes, que estaban enfermos hasta de la cabeza. Hay hasta anómalos así, con dismorfia y amorfia corporal, con sus fenotipos alterados, porque se casaban entre ellos, ¿va? Entonces, estar buscando la misma gente es una estupidez. Vos que no lo saben, ¿va? Entonces podrían ir a estudiar y a aprender pensamiento crítico. Creo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos, a que vean analíticamente, como hemos hablado aquí, cómo aprender a hablar con el otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo hablamos con un nazi o un neonazi? ¿Se puede? Difícil, dice Bonhoeffer. Es muy difícil. Pero cuando uno habla con ellos ponen sus pancartas, ¿va? Sus dichos, sus etiquetas, lo que aprendieron de todo lo que le han estado enviando por internet, por YouTube o lo que sea, y repiten las mismas cosas, ¿va? Entonces, cuando uno habla con un fanático radical, conservador, con una mente más emocional que racional, porque es también interesante, fíjense que han hecho estudios en los cerebros de los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, y las características neurocientíficas de las poblaciones son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tienen los conservadores, los republicanos en común? Tienen a que son nacionalistas, machistas, racistas, religionistas, que son sumamente religiosos, que son fanáticos, que creen en la libertad, el orden y la disciplina. Entonces, si recibieron todas esas cosas en su niñez, pues es epigenético, ¿va? No es que uno nazca republicano, ni que nazca socialista, ni que nazca comunista. Nace y la influencia epigenética de la sociedad lo va moldeando y uno va aprendiendo. Entonces uno crece en el comunismo, va a creer que el comunismo es bueno. Si uno crece en el capitalismo, va a creer que el capitalismo es bueno. Si uno crece en el norte de Europa y vive en el socialismo, va a pensar que el socialismo es bueno. Pero las tres tienen cosas buenas y las tres tienen cosas malas. Entonces, ese es pensamiento crítico. Tomo lo bueno del comunismo, tomo lo bueno del socialismo, tomo lo bueno del capitalismo, lo junto todo y trato de llevar un bien común. Eso se llama pensamiento crítico. O Pero sea, si yo doctor, o sea ajá, que digamos, uno sigue, el líder que uno sigue es porque se parece a uno, porque o lo que uno quisiera hacer. sí y no, depende, valga. Porque pasa que, mire, pues, como uno cuando nace, va creciendo en una cultura, ¿va? Entonces, yo nací en una cultura católica, apostólica y romana. Entonces, yo nací en esa cultura. Me eduqué en un colegio católico, en una secundaria católico y en la universidad atea, digamos, la Universidad de San Carlos. Entonces, yo
bueno, a mí realmente nunca me importó, ¿ah? Yo solo seguía mi religión porque esa era mi costumbre y a mí me gusta ir a ver las procesiones y me gusta ir a misa acompañando a mi familia de vez en cuando y trato de llevar más o menos el orden del catolicismo porque así crecí. Ahora, bajo mi evolución como persona, comencé a cuestionarme como todos ciertos aspectos de mi religión, digamos, para no meterme en otras religiones. Entonces me di cuenta que había cosas buenas y cosas malas, cosas positivas y cosas negativas. Pero no es la religión, es la forma en que las personas llevan su religión. Porque si usted lleva su religión como es, deberíamos todos de ser empáticos y amar al enemigo. Pero no es así, ¿no? O todos los cristianos amamos a nuestro enemigo. No. O todos los judíos llevan los 613 preceptos judíos. No, ¿ah? Los judíos lo mataron en campos de concentración nazi. Y hoy los judíos están invadiendo Palestina porque es la tierra prometida. Pero tierra prometida, ¿cómo? Si en el Antiguo Testamento la Torá dice que la tierra prometida es la tierra espiritual. El Oban Abba se llama, Oban Ala, que es el mundo futuro y la tierra prometida del espíritu en el más allá, no la tierra de aquí. Entonces, si yo interpreto la religión en ese sentido y quiero imponer mi verdad a consignas de la dignidad del otro y los mato, invado sus tierras y violo y mato a las mujeres y a los niños, eso es lo malo del fanatismo, lo que estamos hablando ahorita, del fanatismo dogmático, del conservadurismo malicioso. Entonces, eso es humano, lo tenemos todos, porque todos creemos en algo, ¿ah? O creemos en la religión, o creemos que la ciencia es perfecta, que tampoco es perfecta, o creemos que la filosofía es buena, que puede ser mala, o creemos en alguna religión que puede ser buena, puede ser mala. Y si es fanática, y por ejemplo, el gas sarín que mataron a unos en Japón, que eran budistas. Entonces, los budistas también pueden ser malos, los del Islam también pueden ser malos, los cristianos también, los judíos también. Entonces ya son características humanas de la influencia de nuestras creencias. Por eso tenemos que aprender a hablar con nosotros. Y si yo no puedo hablar con un neonazi, lo que tengo que hacer es buscar la forma de educar a nuestros hijos para que no se metan a una secta satánica o a unos neonazis que matan a la gente porque creen que son los mejores y educarlos en eso. Esa es una forma. La otra forma es tratar de platicar sobre aspectos en común sobre el tema que estamos tratando de hablar, porque si me pongo a confrontar sus ideas, no llegamos a ningún punto. No vale la pena, como dice Bonhoeffer, no vale la pena. Solo voy a recibir etiquetas, eslóganes y comentarios y dichos de lo que él ya está aprendiendo de su burbuja de información. Entonces, cuando se dice, yo quiero ser como el líder, tal vez sí, pero hay que tener pensamiento crítico, que ese líder también puede ser un fanático sexual y violar a todas las mujeres de la secta cristiana, como en la película esa de C2, y vayan a verla, está en Netflix, porque convenció a todos de que él es el llamado de Dios y de Jesucristo, y que tiene derecho a acostarse con las niñas de 14 y 13 años, y lo hacen. Entonces, es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a que no se dejen influenciar por una postura ortodoxa radical, porque hay muchas formas de interpretar la realidad y muchas formas de vivir. Doctor, ¿cómo se llega a ser un estúpido radical? Eso es muy importante. Generalmente es porque la información nos llega de una u otra forma ante lo que nosotros creíamos que es verdad. Por ejemplo, cuando uno llega a ser adolescente, comienza a cuestionar todo, ¿eh? Cuestiona su religión, cuestiona a Dios, cuestiona a la política, a la sociedad, a su familia, a su papá y a su mamá. Pero es lo normal y natural. Lo que deberíamos de hacer con los adolescentes es tratar de inculcarles un pensamiento crítico. Y si yo no sé la respuesta, le digo, mira, vamos a ir a investigar. Ahora con tanta información aquí en todos lados, yo les digo, ¿saben qué? Si no la encuentran ahí, no existe, pues tiene que existir bibliografía, algo para investigar. Y si yo no lo sé, se lo digo, mira, a mi hijo adolescente, vamos a ir a buscar por qué el género, por qué el sexo, por qué las tendencias hacia uno u otro lado de diferente sexualidad. Bueno, entonces consultamos con un especialista, vamos a analizar los estudios científicos, miramos que sí, miramos que no, oímos a un experto de la tesis, a un experto de la antítesis y a una síntesis. Quiere decir que siempre que lean un libro ateo, lean un libro religioso. Siempre que lean un libro de política conservadora,
lean un libro de liberalismo o ¿cómo se llama? De democrático, de los demócratas. Quiere decir, siempre busquen los antagónicos de las opiniones. Siempre busquen en la parte A y la parte B de la situación. Vean una cara de la moneda y después miren la otra. Y de esas dos perspectivas saquen ustedes su propia síntesis. Pero no se lo hacen pensando, por eso es que es más difícil, ¿no? Es más difícil pensar y analizar que criticar o juzgar o maltratar. Es más fácil. Oigo un video de YouTube y voy a hacer la verdad y te tiro al otro. No, hay que tratar de inculcar el pensamiento crítico para analizar las tesis y antítesis de las diferentes perspectivas de la realidad, para que uno tenga su propio criterio y no se deje influenciar por la mentira que también hay en las dos tesis y antítesis. Doctor, podría decirse, bueno, ¿o qué se puede hacer entonces con la estupidez y la posverdad? Exactamente. Entonces, la posverdad es cuando los argumentos se utilizan para llevar a las personas a lo que yo creo que es verdad. Fue lo que hizo Hitler. Hitler decía, bueno, nuestra patria, la Alemania, nacionalismo, ¿va? Vamos a luchar por defender nuestros ideales y tenemos que inculcar a todos nuestros hijos, nietos y bisnietos y a toda nuestra población aria, que somos la población llamada por Dios. ¿Quiénes religiosos apoyan el nazismo? Vénganse para acá. Los que están en contra los vamos a matar, y lo mataron, ¿no? Como este Bonhoeffer. Va, vamos a ver las artes. ¿Las artes están todas de acuerdo con nosotros? Sí. ¿Quiénes no están de acuerdo? Quemamos sus libros en el día que quemaron los libros en Alemania, más de 50.000 libros, porque no estaban de acuerdo con sus ideales, o eran judíos, como Freud y, y Einstein, por ejemplo. Entonces también quemémoslo. Entonces comenzamos a eliminar a todos los que están en contra de nosotros, o les metemos la policía, o les metemos las leyes, o los matamos, y nos quedamos con todo lo que estamos de acuerdo. Entonces, entre nosotros comenzamos a darnos paja. Entonces hacemos, por ejemplo, películas, obras de teatro, radio y televisión, hacemos reuniones en la noche, quemamos fuego, quemamos pancartas, les hablo con emoción, les prendo la emoción, porque nuestro cerebro funciona el 98% con la emoción. Quiere decir que si yo meto en la gente ira, envidia, celos, resentimiento, odio o maldad, lo van a entender más, porque somos emocionales, somos animales emocionales. Entonces, el divide y vencerás es eso. Los enemigos se comen a los niños, matémoslos. Los enemigos son unos incultos y son no religiosos y son ateos, matémoslos. Entonces creo el odio, creo la división. Los invito a participar de mi emoción. Tienen que ser un buen líder, ¿va? En el líder me refiero que tiene unos buenos argumentos para engañar a la gente, o adoctrinar a la gente, o hipnotizar a la gente. Estamos hablando de Hitler. Hitler lo que hizo fue hacía reuniones masivas con un gran espectáculo en la noche. ¿Por qué la noche es importante? Porque en la noche la gente se va a dormir después y su cerebro se queda grabando todo lo que vivió y se sintió emocionalmente activa y eso se graba en la mente. Y los recuerdos emotivos se graban más que los recuerdos no emotivos. Entonces, si yo prendo a una población, si le llego por la televisión, la prensa, la radio y todo lo que tengo alrededor, estamos hablando de Hitler, él convenzo a la gente de que me sigan y que el enemigo son los demás, la gente se vaya y se mata por tonteras y estupideces. Pero así es la guerra. Entonces, si yo lo logro convencer para ir a la guerra, lo logro convencer para que me regalen a sus hijas de 15 años para que yo las viole. O los convenzo para que se suiciden todos, como esa secta que conté ahorita en Guyana, hay otra en África, ahí hay una en África, no sé cuántos miles de gentes, o los llevo a la guerra, o vienen los ovnis, o lo que quieran, que los puedo convencer. Un líder malo convence a la gente. Y lo peor es que los mismos líderes se la creen, porque se autoconvencen, ¿va? Entonces, el cerebro funciona con las creencias y las verdades que yo creo, aunque sean mentiras. Y las sigo alimentando toda la información que me va llegando. Y por eso que los medios de información son muy importantes, porque influyen en la población, influyen en las mentiras y en las verdades. Entonces, por eso hay que crear un pensamiento crítico. No se dejen llevar por todo lo que le dicen en el Internet, ni todo lo que lean en la prensa, ni todo lo que miren en la radio o en la televisión, porque la mitad es mentira.
Así de fácil de los pongo. Bien, doctor, se nos terminó el tiempo, doctor. Muy rapidito para Conexión Académica. Muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes del 92.1 y de Radio Universidad y de Conexión Académica, doctor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santisofión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Así que muchísimas gracias a nuestra audiencia. Esto fue Conexión Académica.